tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida desde Clínica Imbanaco, desde el grupo de Oncología Torácica y de Neumología y Cirugía de Tórax de la Clínica Imbanaco Quirón Salud. El día de hoy vamos a empezar el seminario número 1 sobre estrategias diagnósticas en cáncer de pulmón. Vamos a empezar primero con el doctor Hugo Fernández, quien es nuestro radiólogo de tórax, quien participa en todas nuestras reuniones de neumología y cirugía de tórax, hablando respecto a tamizaje o screening o diagnóstico temprano en cáncer de pulmón. Posteriormente se va a unir a nosotros el doctor Gabriel Salom, donde vamos a hablar sobre la biopsia guiada por tomografía. Y finalmente, para la fase 1 de nuestro webinar, se va a unir el doctor Juan Manuel Muñoz del grupo de medicina nuclear, donde vamos a hablar sobre la utilidad de la tomografía por emisión de positrones. Entonces, para dar paso al doctor Hugo Fernández, radiólogo de tórax de la Clínica Imbanaco, vamos a hablar sobre el diagnóstico temprano en cáncer de pulmón mediante la tomografía para tamizaje en cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a Isabel, muchas gracias a todos por invitarme. Una vez más, la idea de esta charla es pues dar a conocer nuestra experiencia y nuestro trabajo con el tamizaje y el uso de las imágenes en el cáncer pulmonar. Vamos a empezar hablando de un principio que es lo que determina y lo que es como la piedra angular de las imágenes diagnósticas que utilizan radiación ionizante. Es el principio de utilizar la dosis más baja posible para hacer el diagnóstico. Es muy importante actualmente en el desarrollo tecnológico de las imágenes utilizar la menor dosis de radiación ionizante para hacer un diagnóstico confiable. En el proceso del desarrollo de las imágenes diagnósticas con radiación ionizante ha habido una revolución en los últimos 10 años que se basa en mejorar la detección, la calidad de la imagen y en bajar drásticamente la dosis de radiación para obtener un buen resultado. Entonces, el principio ALARA, que sus siglas en inglés lo que traducen es tan bajo como sea posible, nos habla de eso. Y miren, esta es una página de internet donde se publican como las dosis que se utilizan en los exámenes para diagnóstico en el tórax. Entonces, por ejemplo, una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior utiliza 0.1 milisieverts, una mamografía 0.4 milisieverts. De pronto esto ha cambiado y ha bajado porque esta es una publicación vieja y el TAC de baja dosis está definido como un estudio que tiene que tener menos de 1.5 milisieverts de dosis por examen. Con la máquina que nosotros tenemos, nosotros lo hemos bajado y estamos haciendo estudios de 0.7 a 1.2 milisieverts en pacientes de hasta 90, 100 kilos. Y lo mismo nos ha pasado con los angioTAC de corazón, los angioTAC de coronarias. La dosis que publica esta página es de 12 milisieverts y nosotros estamos haciendo estos estudios con 3, con 2, con 3, con 6 milisieverts, 6 milisieverts en pacientes de 100 kilos. Hay otro estudio que se utiliza en cáncer, que es el protocolo de nódulo pulmonar, que no nos gusta hacer mucho porque se usa una fase simple, una fase arterial, una fase de 2 minutos sobre el nódulo y una fase de 4 minutos sobre el nódulo. Entonces, tranquilamente en un protocolo de nódulo pulmonar uno puede estarle poniendo a un paciente entre 12 y 15 milisieverts, que es una dosis muy alta para hacer un diagnóstico. Lo mismo con este examen, que es el triple rule-out o el triple descarte. También utiliza dosis muy altas y por ende, aunque se puede obtener un buen diagnóstico, se utilizan unas dosis que terminan siendo
muy grandes por paciente. La radiografía de tórax fue la imagen más utilizada para buscar cáncer de pulmón. Esta diapositiva me gusta mucho porque estas son las zonas que tienen mayor superposición entre tejido óseo y tejidos blandos. Miren ustedes acá en el borde del mediastino del lado derecho y en la región retrocardíaca. Y aquí también estas zonas, porque recordemos que el diafragma es más superior en la parte anterior del tórax y más posterior en la parte inferior. Entonces hay mucha superposición y como vamos a demostrar ahora, ahí se ocultan muchas imágenes de nódulos y hasta masas. En la radiografía lateral pasa lo mismo. Miren ustedes la superposición de la columna sobre el parénquima pulmonar, la superposición de los grandes vasos de la vía aérea y asimismo de la silueta cardíaca, hace que no se puedan definir con mucha claridad las imágenes. En la búsqueda de estrategias de imagen para bajar la dosis de radiación y asimismo mejorar la calidad, se desarrolló esto que es el tomógrafo lineal. Alcanzó a tener un éxito muy pasajero, como de 2 o 3 años, gente que se compró un equipo muy costoso y que terminó ofreciendo una dosis de radiación de 1,2 milisieverts y con unas falencias diagnósticas que comparadas con la escanografía sacaron del mercado este método diagnóstico. Entonces, el TAC de baja dosis, como se publicó, se hace con un equipo de multidetector y con estas especificaciones técnicas, 120 kilovoltios, 40 miliamperios segundo, y la idea es que tenga un grosor de corte de 1 milímetro por 1 milímetro de desplazamiento de la mesa. Y la idea es obtener exámenes con menos de 1,5 milisieverts. Realmente uno se acondiciona a estos parámetros, y lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este es un estudio que se realizó el 2 de febrero de este año, y lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos colocando 80 kilovoltios y 70 miliamperios y estamos obteniendo un DLP de 51 y sumados con los topogramas nos da 55. Miren, DLP 55 multiplicado por una constante nos da 0,77 milisieverts. La constante en el tórax es 0,014 y de esa forma obtenemos la dosis de radiación. Esta dosis, como ustedes ven, este era un paciente de 85, 90 kilos, es una dosis muy buena y van a ver la calidad del examen. Este es el corte axial. Vamos a ver, perdón, vamos a poner el cine, aquí está el cine. Quiero que miren también que las imágenes empiezan de la parte inferior del tórax y se dirigen en sentido cefálico. Entonces empezamos a ver el tercio inferior. Esto hace parte de uno de los parámetros de calidad técnica del estudio, porque si empezamos de abajo hacia arriba, vamos a tener menos probabilidad de movimientos respiratorios en el parénquima pulmonar. Seguramente tendremos movimientos respiratorios en la parte superior donde hay menos pulmón y entonces eso nos va a ofrecer una mejor calidad del estudio. Miren, con una dosis de menos de 1 milisievert, la imagen obtenida es muy buena. Incluso van a ver ustedes, miren la tráquea y miren que va a salir un bronquio traqueal. Hasta ese, si lo ven, al lado derecho, hasta ese es la calidad del estudio. Entonces, podemos ver que no se observan nódulos. Confiablemente uno ve que no hay nódulos y además da detalles que le pueden dar a una información sobre coronarias, le pueden dar una información sobre la vía aérea. Por ejemplo, miren, esta es una reconstrucción sagital de este estudio y miren ustedes el detalle diagnóstico de un bronquio que se origina en la tráquea para el lóbulo superior derecho. Esto es una variante anatómica y esto en un estudio de 0,7 milisieverts es una dosis razonable con un muy buen diagnóstico. Estos son casos para mostrarles la fiabilidad del uso de la escanografía de baja dosis. Miren ustedes, esta radiografía tomada 2 o 3 días antes del estudio no muestra ninguna lesión. Se le pide el TAC de baja dosis y miren la lesión, un nódulo de bordes irregulares que están localizados en el lóbulo medio que retrae la pleura, que no es visible en la radiografía. Seguramente no es visible por la densidad del nódulo, no es visible porque se superpone con los arcos costales. Este es otro caso. Miren, esta radiografía, fue tomada unas semanas antes y
queda la duda y razón por la que se realiza el TAC de baja dosis. Miren esta lesión en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, de bordes irregulares, con extensiones pleurales, claramente, o muy claramente, no digamos que muy sugestiva de un compromiso infiltrativo, y que no se veía muy claramente en la radiografía, porque estas zonas son muy oscuras por la superposición del tejido óseo. Obviamente, ya sabiendo que está aquí en la escanografía, uno se devuelve y dice, ah, sí, ahí está, ¿cierto? Pero es más fácil y realmente la escanografía nos da esa posibilidad. Este es otro caso. Esta es una paciente que tiene implantes mamarios y la radiografía fue informada normal. Por alguna razón se le pide el TAC de baja dosis y observamos que hay un nódulo en el lóbulo medio, que ahora, devolviéndonos hacia el retrospecto, vemos que está en esta zona. Podemos claramente ver que tiene densidad de grasa dentro del nódulo. Esto lo caracteriza como un nódulo, como un amartoma, como un nódulo benigno, y no hay que, o sea, es de una baja probabilidad de compromiso neoplásico. O sea, el amartoma realmente se comporta de una forma muy benigna usualmente. Este es otro caso, también para mostrar las zonas que son más difíciles de ver. Miren ustedes el corazón un poquitico aumentado de tamaño y no se ve ninguna imagen, no de este granuloma acá, pero no se ve ninguna cosa importante. Miren la proyección lateral y miren lo que nos encontramos en la escanografía baja dosis. Una lesión localizada retrocardíaca, está este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, aquí pegadita a la aorta, no visible en la radiografía. Vamos a devolvernos. Sabemos que está acá, pero no es fácil de ver en la radiografía y sabemos por la escanografía baja dosis que está ahí. Bueno, el protocolo o los estudios de baja dosis se iniciaron en los países occidentales en el 2002 en Estados Unidos y se terminó el estudio en 2011. Y en todos los otros países más o menos por esta misma época. Tal vez el que se demoró un poco más fue el Reino Unido, que empezó exactamente cuando terminaron los americanos en 2012, y para la fecha de esta publicación, que fue 2015, no habían concluido no habían terminado el estudio. La medicina de Inglaterra es un poco más social y no gastan tanto dinero o tratan de ser muy medidos en el gasto del dinero. Sí gastan dinero, pero tratan de ser muy razonables o muy racionales en el gasto del dinero. La situación es que el estudio de los americanos demostró que se podían diagnosticar cánceres en estadio temprano en un 63% y se redujo la mortalidad en un 20%. Este estudio se publicó en el New England Journal en agosto del 2011, como ustedes ven cuando se termina el estudio, y a fecha, una vez publicado el estudio en el New England, el Colegio Americano de Radiología empieza a tratar de evaluar propone un sistema de datos y de detección muy parecido al que se utiliza en la mamografía, y lo patentan. Realmente ellos lo publican y lo patentan. Eso tiene marca registrada, y ellos en esa publicación dan como las características que debe tener el informe. Se debe hablar de la localización del nódulo, el tamaño, la densidad, los bordes, las calcificaciones, dónde están y cómo son, el diámetro máximo del nódulo en las 3 dimensiones del espacio, y si hay hallazgos en el mediastino, también hablar de las coronarias, si hay calcificaciones, porque de ahí puede derivar otro examen, y también hablarse de si hay enfisema o si hay adenomegalias en las diferentes estaciones del tórax. Estas son las indicaciones del TAC de baja dosis. Básicamente, de lo que se trata es que sean pacientes que estén asintomáticos y que estén entre 55 o 80 años y que sean consumidores de tabaco 30 paquetes año. Esto son más o menos 20 cigarrillos día por 30 años o 40 cigarrillos día por 15 años. Es como la idea. Y la otra indicación bien importante es que los pacientes, si dejaron de fumar, que hayan dejado de fumar en un lapso
menor a los 15 años anteriores. O sea, si el paciente dejó de fumar hace 16 años, no entraría en TAC de baja dosis. Si dejó de fumar hace 13 años, entraría en posibilidad de que le hagamos un TAC de baja dosis. Esa es como la indicación. La otra cosa importante, dependiendo de la aseguradora, es utilizar, hacerle a este paciente este estudio también a pacientes que tengan alguna exposición a asbesto, en pacientes que hayan tenido o que tengan una enfermedad intersticial, y en pacientes que estén expuestos a radiación. Esas son como las indicaciones, o este es el grupo al cual va dirigido el TAC de baja dosis. Como ustedes ven, esto lo patentó el Colegio Americano de Radiología, y básicamente dividió el LUNRAX en estas categorías: 0, el estudio incompleto; 1, 2 son las lesiones benignas; 3, la probablemente benigna; y 4A, 4B y 4X, las lesiones sospechosas. Les voy a mostrar, bueno, la idea es que si el estudio está incompleto, pues se complete, se haga lo que falta. Si es benigno, que se haga estudio a 12 meses, y si es probablemente benigno, a 6 meses, y si es sospechoso, hay que tratar de hacerle o bien un estudio de baja dosis en 3 meses, o bien definirlo con biopsia o con PET. Entonces, el LUNRAC 0 son los estudios que quedan incompletos por alguna razón, bien sea porque el paciente se movió, o porque las imágenes se cortaron, o porque hubo algún problema en el software y no llegaron las imágenes completas, o porque hay que comparar los estudios. Entonces, el LUNRAC 1 no hay nódulos, es negativo. Hay calcificaciones que son muy benignas, como centrales o en palomita de maíz, o claramente hay contenido de grasa, como el caso que les mostré. Y esta es una imagen, miren ustedes, una calcificación en palomitas de maíz, que es muy benigno. Una calcificación central, otro también muy benigno. Este es un LUNRAX 1. Y este caso de una martoma que tiene grasa, LUNRAX 1. El LUNRAX 2 son los nódulos sólidos que tengan menos de 6 milímetros, los que sean nuevos, que sean de menos de 4 milímetros, o los subsólidos de menos de 6 milímetros, o los en vidrio ilustrado que tengan menos de 20 milímetros o más de 20 milímetros, pero que sean estables a los 3 meses, o los LUNRAX 3 o 4A que sean estables en los siguientes 3 meses, y eso se les hace control en 12 meses. Este es un caso, por ejemplo, un nódulo en vidrio ilustrador que no tiene componente sólido, un LUNRAX 2. Este es otro caso, nódulos en vidrio ilustrado que no tienen componente sólido. El LUNRAX 3 son los nódulos sólidos de 6 a 8 milímetros, los que sean de nueva aparición, que sean de menos de 6 milímetros, los subsólidos de más de 6 milímetros, con un componente sólido que sea de menos de 6 milímetros, y es bien importante que el componente sólido sea de menos de 6 milímetros para que entre en esta categoría, o los de nueva aparición que sean de menos de 6 milímetros, o los de vidrio ilustrado de más de 20 milímetros, se les hace control en 3 meses, en 6 meses, perdón. Este es el caso, este es un nódulo en vidrio ilustrado que tiene un componente sólido que tiene menos de 6 milímetros, y esto es bien importante porque claramente los que tienen componente sólido de más de 6 milímetros hay que decidirlos o a 3 meses o a biopsia. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tenía un nódulo subsólido que tenía una cosa que era para mi gusto muy sospechosa. Miren ustedes, tiene broncograma aéreo. Esto se puede ver en los nódulos que tienen, los potencialmente, este sería para mí un 4X, ahora les voy a mostrar la categoría 4X, pero miren, cuando se les hace el control a los 3 meses, desaparece, y claramente era un compromiso inflamatorio. El LUNRAX 4A son los nódulos de 8 hasta 15 milímetros, o los de menos de 8 milímetros que en el control crecieron, o los de nueva aparición que miden entre 6 y 8 milímetros, los subsólidos con un componente sólido entre 6 y 8 milímetros, o los de vidrio ilustrado con un componente sólido de menos de 4 milímetros, o los que están en la vía aérea, en los bronquios, y a estos se les hace un control en 3 meses de baja dosis, o si el componente sólido
del nódulo subsólido es de más de 8 milímetros, se les puede llevar a PET para definirlos de una vez. Este es un caso, por ejemplo, este es un nódulo sólido que está entre 8 y 15 milímetros. Perdón. Y este es otro caso, miren ustedes, es un nódulo subsólido que tiene un componente sólido, este es un vaso, pero este es el componente sólido que mide más de 6 milímetros. El LUNRAS 4B son los nódulos sólidos que tienen más de 15 milímetros o que tengan 8 milímetros y que hayan aumentado de tamaño. Los que de nueva aparición que midan más de 8 milímetros y los subsólidos donde el componente sólido mida más de 8 milímetros y los de vidrio ilustrado con un nuevo componente sólido de más de 4 milímetros o que tengan un crecimiento del componente sólido de más de 4 milímetros. Estos van para biopsia, se les hace PET y miren, este es el caso, esto es un nódulo que mide más de 15 milímetros de bordes irregulares y este sería un 4B. Este es otro caso, miren, un nódulo en vidrio ilustrado que tiene un componente sólido que mide más de 8 milímetros y además tiene extensión pleural, este sería un 4B, por ejemplo. Esto es para mostrar cómo con la baja dosis se puede observar el enfisema. Este es un paciente que tiene una lesión con bordes irregulares, con retracción. Y este LUNRAS 4X, en el principio, cuando empecé a manejar el sistema de LUNRAS, no me parecía muy práctico, pero ahora me parece que es muy al lugar y les voy a mostrar unos casos especiales para que se den cuenta. Miren, este es un nódulo subsólido que no tiene, esto es un vaso y un bronquio. Este es un nódulo subsólido que no tiene componente sólido, pero tiene unos bordes irregulares que son muy feos. Y a este le puede, no, podría ser un LUNRAX 2 o un LUNRAX 3, ¿cierto? De acuerdo a los criterios, pero como uno es optativo, al radiólogo con ese LUNRAS 4X le dan como la posibilidad de que reclasifique el nódulo de acuerdo a su criterio. Entonces, miren ustedes, este es un nódulo con unos bordes muy feos, este se puede clasificar como 4X, entonces se le hace un control a 3 meses y se define. Este es otro caso, miren ustedes, este es un paciente que tiene un nódulo subsólido, que tiene un broncograma aéreo, que también es una cosa que es muy sospechosa, que también terminó siendo una lesión infiltrativa. Entonces, este sería un 4X, por ejemplo. Vamos a mostrarles casos de nuestros. Este es un caso de un paciente que tiene un nódulo de bordes irregulares que está localizado en el lóbulo superior, el segmento posterior del pulmón derecho, que está produciendo una ligera retracción de la cisura. Aquí vemos la reconstrucción sagital, es una lesión pequeña que no se veía en la radiografía, que fue llevada a biopsia y que fue positivo. Este es otro que miren la radiografía pues, normal. Y miren la lesión. Este, por ejemplo, sería un LUNRAS 4X, porque es un nódulo subsólido, tiene una extensión pleural, pero no tiene componente sólido, pero miren, tiene este broncograma aéreo que le da un alto índice de sospecha. Entonces este, por ejemplo, yo lo clasificaría como un 4X de acuerdo al LUNRAS. Este también sería un 4X, no tiene componente sólido, pero tiene broncograma aéreo y unos bordes irregulares. Este sería un 4X, por ejemplo. Este es un caso, este es para recordar que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial tienen mayor probabilidad de tener cáncer pulmonar y también en el caso de ellos estaría indicado hacerles TAC de baja dosis. Entonces, un paciente con patrón usual, con un cáncer pulmonar. Este es el mismo caso que les había mostrado ya, tenía una lesión ahí retrocardíaca. Y eso es todo. Realmente la idea de hacer estas charlas es hablar sobre el cáncer pulmonar, la estrategia diagnóstica muy efectiva, que es el TAC de baja dosis, muy efectiva porque utiliza una exposición de radiación ionizante muy baja y se obtienen imágenes muy buenas que hacen diagnósticos rápidos y inciden directamente en la probabilidad de que el paciente sea curado.
Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernández por tan excelente conferencia. Los invito a todos a que hagan sus preguntas en la barra inferior del Zoom. Ustedes van a poder ver una parte que dice preguntas y respuestas. Ahí nos pueden hacer las preguntas que deseen para nuestros conferencistas. Doctor, queríamos preguntarle de las preguntas que nos han ido saliendo, ¿usted ha visto si qué tanta adherencia hay por parte de los grupos médicos a solicitar TAC de tórax de baja dosis? ¿Cómo lo estamos viendo? Pues, Isabel, gracias por la pregunta. Realmente, y estamos iniciando, ya llevamos unos 2 años en esto. Inicialmente los estudios eran muy escasos. Actualmente estamos teniendo, o sea, estábamos haciendo 1 o 2 estudios mensuales. Ahora estamos haciendo 5 o 7 estudios mensuales. Estamos esperando que esto crezca más porque realmente sí incide en la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano y en la posibilidad de ofrecerle la curación a los pacientes. ¿Y esto tiene algún código CUPS o utilizamos el mismo de tomografía? ¿Cómo se debe solicitar? La idea es, o sea, si utilizan el código de TAC simple, TAC de tórax simple, y le colocan abajo en la especificación utilizar un protocolo de baja dosis, ya con eso nosotros sabemos y se les hace el estudio con TAC de baja dosis. Realmente la parte administrativa ha sido la parte más difícil de manejar para que las aseguradoras de alguna forma se comprometan y que nos den como esa posibilidad. Este estudio incluso podría ser más barato que el TAC simple, porque la dosis de radiación que se usa es menor y de esa forma pues se gasta menos el equipo. La idea es, yo pienso que la idea es podernos reunir con las aseguradoras y poderles ofrecer como la estrategia de que se hagan en los pacientes con esas indicaciones, disminuir los costos, ofrecerle la posibilidad de curación a los pacientes y hacer una medicina preventiva de buena calidad. ¿Y estas tomografías de baja dosis se hacen con medio de contraste? No, se hacen, realmente se utiliza un equipo multidetector, se hace una adquisición simple, se hace una adquisición Mario, de caudal voy a entrar a un acranial, webinar, es no me un vayan a estudio interrumpir, por muy favor. rápido y realmente no se necesita medio de contraste, no se necesita ayuno, no se necesita nada. Doctor, también y para darle paso también a la siguiente pregunta respecto al medio de contraste, aquí uno de nuestros neumólogos, el doctor Rodríguez, nos pregunta si con el TAC de baja dosis podemos hacer evaluación del mediastino. Pues no es la mejor opción porque pues definitivamente para evaluar el mediastino lo ideal es utilizar medio de contraste para tratar de caracterizar los ganglios, para tratar de caracterizar si hay masas o, ¿cierto? Esa es la idea. Pero pues si el paciente, o sea, si el paciente tiene buena grasa y eso, o sea, como un examen de screening para cáncer pulmonar está muy validado, pero para evaluar el mediastino como tal, definitivamente la idea es utilizar medio de contraste. Sin embargo, o sea, nosotros hemos visto con nuestra experiencia que uno puede ver si hay adenomegalias, puede ver si hay calcificaciones en las coronarias y de ahí derivaría un examen diagnóstico con medio de contraste. Claro, inicialmente haríamos el screening con TAC de baja dosis, revisaríamos si hay el nódulo, si hay alguna lesión y se realizaría la estadificación con los estudios apropiados para estadificar y evaluar el mediastino, que no es el caso con el TAC de baja dosis, ¿verdad? Sí, esa sería la idea, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar paso al doctor Gabriel Salón. Vamos a hablar sobre lo que viene a ser la biopsia guiada por tomografía. La idea con todas estas conferencias es poder explorar todas las estrategias que tenemos para el diagnóstico de cáncer de pulmón de una forma lo menos invasiva posible. Bien sabemos que, por ejemplo, estudios como la tomografía de baja dosis, por ejemplo, tenemos una alta tasa
que llamaríamos de falsos positivos, con nódulos pulmonares que pueden ser incluso granulomas. Por lo tanto, es importante realizar confirmación diagnóstica y de ahí que vamos a dar paso a lo que viene a ser sobre el papel de la biopsia guiada por tomografía. El doctor Gabriel Salón es uno de nuestros radiólogos intervencionistas de la clínica Imbanaco del Grupo Quirón Salud. Doctor Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias Isabel por la invitación. Qué pena ahora que pegué un grito, no había apagado el micrófono, disculpe a mi hijo que no me voy a interrumpir, que discúlpeme todos. Bueno, sí, gracias por la invitación. Voy a hablarles sobre la biopsia percutánea de tórax, incluyendo por supuesto pulmón. Ya veremos los diferentes pasos. Puede compartir pantalla, doctor, en su Bien, parte inferior, el icono verde. perfecto, ahí la estoy compartiendo. Recuerden que si tenemos preguntas, hay en la parte de abajo, en la barra, hay algo que dice preguntas y respuestas y las leeremos al final de la conferencia del doctor Salón. Bien pueda, doctor. Muy bien. Bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Sí, señor. Bien. Voy a minimizar un momentito esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía la doctora Isabel, yo trabajo en el centro, en la clínica de Manaco, perdón, desde hace algunos años y me dedico mucho a la parte de intervención, sobre todo lo que tiene que ver con radiología oncológica. Entonces, en el contenido de esta charla vamos a hablar y a pasar por diferentes ítems. Lo primero es qué podemos biopsiar o qué debemos biopsiar. Los otros dos métodos de imágenes que podemos utilizar para hacer biopsias en el tórax, las diferentes indicaciones, las contraindicaciones, los factores técnicos que tenemos que tener en cuenta para obtener una buena biopsia y con buenos resultados, por supuesto con las menos complicaciones posibles, qué tipo de biopsia podemos hacer, eh, las complicaciones que se van presentando o que se pueden presentar después de esta biopsia y el manejo, por lo menos inicial y muchas veces pues del todo que se pueden hacer de estas complicaciones. Entonces, ¿qué podemos biopsiar? Realmente podemos biopsiar adenopatías, usualmente conglomerados de adenopatías, nódulos o masas, que estén ubicadas en el mediastino, en el pulmón, en la pleura, también en la pared torácica, incluyendo las estructuras óseas, por supuesto en la mama y en las adenopatías. Aquí nos interesa más pulmón y mediastino, como lo acaba de decir la doctora. Los métodos de imágenes que se utilizan, el método de elección y el ideal, ya veremos por qué la tomografía computarizada, también se describen biopsias de pulmón, incluso con ecografía. La ecografía es un buen método pues, para biopsiar, por ejemplo, masas mediastinales que tengan alguna proyección supraesternal. Ya la fluoroscopia convencional la usamos cada vez menos y, por supuesto, pues, la mamografía y el ultrasonido para las biopsias de mama. Las indicaciones de la biopsia percutánea de tórax, específicamente en lo que tiene que ver con la charla pulmonar y el mediastino que estamos teniendo, la primera es cuando son lesiones pulmonares que son inaccesibles a la biopsia por broncoscopio. La segunda indicación son las masas mediastinales, en las cuales podemos tener un acceso seguro, y las masas a nivel de la pleura. ¿Cuándo no se debe hacer una biopsia? ¿O qué contraindicaciones tenemos? El paciente que no coopera. La cooperación del paciente es importantísima porque casi siempre tenemos que sincronizarnos con la respiración. El paciente tiene que estar muy quieto, tiene que atender nuestras digamos, requerimientos de no moverse. Y por supuesto el paciente que no coopera es difícil realizar una adecuada biopsia pulmonar, sobre todo en nódulos que son pequeños. En grandes masas no hay mucho problema realmente. Cuando vemos que no hay un acceso seguro que nos permita tener control absoluto del desplazamiento de la aguja sin hacer obviamente compromisos sobre todo de estructuras vasculares. Cuando el paciente tiene pobre función respiratoria o pobre reserva respiratoria, en estos pacientes tenemos temor y no se debe hacer las biopsias por el gran riesgo de que en caso que se presente una complicación, el paciente no vaya a poder soportarla mientras lo atendemos. Cuando tengamos sospecha de masas, entre comillas, que tengan mucha vascularidad o que pudiesen estar relacionadas con alguna malformación vascular. En pacientes que tienen trombocitopenia, usualmente por debajo de 50.000 plaquetas, no se aconseja hacerlo. Algunos centros, incluso en la literatura, recomiendan que dentro del protocolo los pacientes tengan más de 100.000 plaquetas. Por supuesto, los pacientes que están en anticoagulación, en antiagregación plaquetaria,
Que tengan índices o INR mayores a 1.5 tampoco se debe hacer y se deben primero cuadrar estos sistemas de coagulación. Los pacientes en cuyo caso que el nódulo o la masa a biopsiar, sobre todo en pequeños nódulos, esté asociada a lesiones quísticas o a úvulas enfisematosas. Ahí tenemos un poco de temor o mucho temor por una de las complicaciones grandes que es la embolía aérea sistémica, como ya veremos más adelante. Y los pacientes que tienen un diagnóstico claro de hipertensión pulmonar. Este grupo de pacientes en donde la biopsia percutánea estaría contraindicada. ¿Qué factores técnicos tenemos que tener en cuenta para lograr una buena biopsia? Lo primero es revisar las imágenes anteriores. Cuando el colega nos solicita, lo primero que le pedimos al paciente es que nos traiga todas las imágenes que tenga, desde una RX hasta un PET-CT. Lo ideal es tener, por supuesto, en caso de un nódulo, una masa, un TC ya de contraste, ya diagnóstico, ya no uno de tamizaje, sino ya el diagnóstico, sobre todo para descartar las lesiones que son altamente inflamatorias o vasculares. Por supuesto, solicitamos un PT, un PTT y unas plaquetas recientes, lo más reciente posible y cercano al día de la biopsia. Le explicamos al paciente y a la familia las posibles complicaciones y los beneficios, por supuesto, siempre haciendo valer los beneficios de una biopsia menos invasiva, entre comillas, como es esta. Y una vez informado el consentimiento, lo firmamos mutuamente. El paciente debe entrar a la sala del procedimiento con una vena canalizada, ojalá en el antebrazo, el mayor calibre que podamos, por si se necesita líquido de reanimación posterior. Tenemos que lograr una posición que nos permita tener un acceso seguro y que el paciente esté cómodo, de tal manera que le permita ayudarnos durante el procedimiento, aguantar la posición durante por lo menos unos 20 o 30 minutos. Entonces, todo eso, de acuerdo a las imágenes previas, planeamos este tipo de posición. Usamos anestesia local. Precisamente no nos gusta, sobre todo cuando, vuelvo y repito, son lesiones muy pequeñas, que el paciente esté sedado, porque necesitamos la coordinación con la respiración y la colaboración del paciente. Y la recomendación grande es hacerlo ya hoy en día con sistema coaxial. El sistema coaxial permite un solo paso desde la piel a través de la pleura o a través de la cisura en su momento hasta el nódulo que vamos a biopsiar. Y a través de ese sistema coaxial o de la camisa del sistema coaxial podemos hacer tanto citologías aspirativas como biopsias core o biopsias cortantes usando agujas que van entre 18 y 22 G. Una vez terminada la biopsia, este paciente debe pasar a una sala de recuperación, monitoreo constante de signos vitales, posición semisentada, ojalá. No se le pone ningún analgésico, el dolor es una manifestación de una posible complicación, entonces usualmente le explicamos esta posibilidad. Es bastante frecuente que el paciente salga con un poco de dolor en el hombro por irritación, sobre todo en nódulos basales, y tenemos control durante 4 horas de estos pacientes. Cuando ya se le va a dar salida, si todo va bien, le hacemos pues una recomendación de signos de alerta, sobre todo pensando en neumotoras como una de las complicaciones más frecuentes, y algunos centros recomiendan hacer una imagen de control antes de dar salida a estos pacientes. Yo opino que si clínicamente no hay la sospecha y si durante el procedimiento no hubo el incidente, quizás no sea necesario la imagen de control antes de darle salida. Y si se presenta algún incidente durante el monitoreo, pues hacer el manejo de estos incidentes que vamos a ver cómo se afrontan más adelante. ¿Qué tipo de biopsia entonces podemos hacer? La citología aspirativa o la biopsia con aguja gruesa o cortante. Muchos centros inclusive recomiendan hacer las dos, como usando la técnica coaxial, que nos permite a través de un solo paso poder meter varias veces la aguja cortante o varias veces la citología aspirativa, la aguja de Chiva que usamos en este caso para hacer la citología aspirativa. Esa técnica coaxial nos permite hacer las dos en caso de que lo creamos necesario. Yo arranco con una biopsia con aguja cortante si el nódulo, si tengo la aguja muy bien posicionada respecto al nódulo, y si las muestras, depende de cómo vayan saliendo las muestras, voy haciendo la cantidad de muestras obtenidas o el número de cilindros que quiero obtener. Aquí tenemos entonces ya el sistema coaxial posicionado en este paciente. Este es un sistema coaxial 17 Gauss. Este es el tapón, o la punta de diamante que se retrae, y a través de una retraída podemos introducir ya la aguja cortante
como ustedes viene centimetrada y está, obviamente, es hermana con el coaxial, o sea que coinciden con precisión las dos puntas. Esto es importantísimo, que el coaxial sea hermano, entre comillas, de la aguja que vamos a usar para tomar las muestras. Esta es una aguja Core o tipo Trucut, calibre 18 Gauss, la distinguimos por el color, y está montada en una pistola que nos permite un disparo automático. Esta pistola tiene una particularidad extra que nos permite disponer una profundidad de corte de 15 milímetros o de 22 milímetros, de acuerdo como queramos controlar la punta de la aguja. Para los que hacemos intervención, uno de los grandes retos y donde ponemos mucho más cuidado que cualquier otra cosa es conocer siempre dónde está la punta de la aguja, por supuesto, sobre todo antes de disparar la aguja cortante y poder así evitar lesiones no requeridas. Cuando hacemos biopsia de pulmón y de pleura, como lo dijo la doctora Isabel muy bien, lo ideal es hacerlo por tomografía, que nos permite la tomografía tener un mayor control, nos permite hacer una rápida detección de incidentes, nos permite posicionar adecuadamente la aguja, sobre todo cuando estamos biopsiando lesiones muy pequeñas, y nos permite establecer una vía segura de acceso con mayor precisión. Hoy en día los equipos modernos traen un sistema que se llama fluoro-CT, en donde uno puede, a través de un pedal dentro de la sala, de una manera muy rápida, controlar la posición de la aguja y sobre todo, les decía, el extremo interno de la aguja respecto al nódulo y antes de obtener las muestras. La ecografía la han referido en la literatura y algunos colegas la hacen. Yo tengo poca experiencia personalmente para hacer biopsias de masas de mayor tamaño que tienen implantación pleural. De gran beneficio, pues que no hay radiación ionizante, pero no permite tener tan buen control de las complicaciones como la tomografía. Aquí tenemos, este caso lo mostró el doctor Fernández hace poco en la parte diagnóstica. Este fue el momento que le hicimos la biopsia a este paciente, el nódulo ubicado en el segmento basal posterior, perdón, en el segmento posterior del lóbulo superior izquierdo. El paciente, por su posición, lo pusimos en decúbito prono. También se hubiera podido hacer en decúbito lateral derecho. Y introducimos, aquí está el coaxial 18 ya afrontado contra el nódulo antes de hacer el corte. Fíjense, esta sombra oscura nos marca con mucha precisión el extremo interno de la aguja. Así sabemos cuánto vamos a desplazar. En este caso se hicieron cortes de 15 milímetros por el tamaño del nódulo para así no generar más lesión, digamos, en el parénquima sano adyacente. Esta biopsia salió con alto rendimiento histológico y se pudo hacer el diagnóstico adecuado. Aquí tenemos otra biopsia de pleura. Fíjense la lesión pleural con los ángulos obtusos, base de implantación periférica. Tenemos el control del coaxial antes de tomar las respectivas muestras del paciente. Y en el otro paciente al lado vemos una masa ya pulmonar de mayor tamaño. Este es el control del coaxial. Aquí está de nuevo la punta antes de hacer los disparos, entre comillas, para obtener las muestras respectivas. En el mediastino, usualmente hacemos biopsias de conglomerados ganglionares o de masas. Ideal que hay siempre es tener una vía de acceso por vía paraesternal. Algunos grupos dicen incluso que uno se puede meter trasesternalmente. Me parece bastante, atravesar las dos corticales del esternón con una aguja Trucut es bastante complejo. Se necesitaría de pronto una aguja de las que usamos para hacer biopsias de médula ósea o biopsias óseas. Cuando la lesión es supraesternal y es asequible a la ecografía, yo sí prefiero hacerla por ecografía, porque tengo mucho mejor control de las estructuras vasculares y de la vía aérea en este caso. Por supuesto hay que tener mucho cuidado con los vasos mamarios internos y especialmente con los vasos del mediastino, sobre todo cuando es mediastino superior con los troncos supraórticos. Las complicaciones de la biopsia pulmonar guiada por imágenes son las siguientes. El neumotórax es la más frecuente y uno revisa la literatura, todas las experiencias, cada grupo manifiesta unas experiencias variables, se mueven incluso entre 8 y un 64%. Cuando el sistema coaxial disminuyó mucho el porcentaje, en la medida que solamente se hace un paso o se intenta un paso entre la piel y el nódulo pulmonar. Algunos grupos dicen que hay más neumotórax en lesiones más periféricas que centrales cuando hay que atravesar poco parénquima pulmonar.
y usualmente son autolimitados. La gran mayoría de los neumotoras son autolimitados. Realmente intervenimos, ya como vamos a ver más adelante, en neumotoras que generan dificultad respiratoria, que se vuelven muy sintomáticos o que pasan, por ejemplo, de un 25%. La otra complicación frecuente es mucho más baja pues, que el neumotórax, es la hemorragia alveolar o la neumonitis que produce pues, el sangrado adyacente, que algunos grupos la describen entre 5 y el 16%. Ya veremos cómo se maneja la complicación. La hemoptisis está entre un 1 y un 5%, depende de los grupos. El hemotórax, que también se describe de diferentes experiencias, entre un 0,15 a un 0,5%. Bastante asociado a lesiones de vasos intercostales. Sin embargo, hemos visto pues hemotoras en pacientes que no han tenido lesiones intercostales, sino que son sangrados de la misma lesión que se biopsió. Y el embolismo aerosistémico, que es una de las más temidas, gracias a Dios, es también de muy bajo porcentaje de presentación. Estas dos últimas, si están marcadas por un asterisco, en estas dos complicaciones se reporta fallecimiento de los pacientes. ¿Cómo se manejan las complicaciones? Entonces, el neumotórax usualmente, cuando es pequeño y lo detectamos inmediatamente en los, digamos, uno puede hacer, toma una muestra, toma dos muestras, hace un barrido de control, detecta el neumotórax y por el mismo coaxial, a veces reposicionándolo un poco, uno puede, conectando una llave de 3 vías, aspirar el neumotórax, manejarlo, o para poder seguir la biopsia. A veces el paciente solamente con la posición del coaxial hace el neumotórax y ya perdemos la posición del nódulo. Entonces tenemos que retomarla para poder hacer la biopsia y nos permite, ahí debemos drenar pues ese neumotórax con ese sentido. Y la otra posibilidad o la otra manera de manejar el neumotórax es insertar un catéter de pleurostomía conectado a una válvula unidireccional. También la conocemos como válvula de Hemrich. Usualmente se hacen pacientes que hacen neumotórax mayores del 25 o que se vuelven muy sintomáticos si hay una patología pulmonar previa. Entonces, el porcentaje no solamente la indicación, sino también la patología o digamos, los síntomas que el paciente haya presentado. La hemorragia pulmonar o la hemoptisis generalmente es un evento que es autolimitado en la gran mayoría de los casos. La recomendación es girar al paciente sobre el pulmón que fue biopsiado, vigilar obviamente la vía aérea, asistirlo mientras el paciente está expectorando pues, su sangre y no se vaya a dificultar su respiración adicionalmente. Si persiste, incluso algunos grupos recomiendan hacer una embolización endovascular y algunos pacientes y algunos grupos recomiendan, yo lo he hecho en varias oportunidades, y a través del coaxial, una vez que se toma la primera muestra, por ejemplo, empieza a sangrar, uno puede antes de retirar el coaxial embolizar, digamos, la herida que se generó en la masa o en el nódulo con micropartículas de gel o esponja coagulante como el Gelfoam o el Spongostan en sus nombres comerciales. Esto permite sellar, por decirlo de una manera, en forma transitoria y autolimitada, la herida que se hizo en el nódulo con el coaxial. El hemotórax, la gran mayoría también se autolimitan. Si este hemotórax se manifiesta usualmente por dolor, es un dolor un poquito más intenso que produce el neumotórax y algunos pacientes obviamente empiezan a presentar signos de inestabilidad hemodinámica. Entonces tenemos que administrar líquido de reanimación, hacer las imágenes de control para evaluar la cantidad. Si persiste el neumotórax hay que introducir un tubo de tórax y la recomendación de los cirujanos es que si hay más de 1000 centímetros cúbicos de drenaje a través del neumotórax, hacer una toracotomía con la intención de controlar el sangrado a través del control del daño realizado pues, a nivel del pulmón. Y la otra complicación es el embolismo aéreo sistémico. El más temeroso por su alta mortalidad es cuando se presenta un ictus asociado pues, a este tipo de biopsias. Debemos hacer inmediatamente una tomografía de cráneo para evaluar la posibilidad de embolización arterial sistémica. Muchos grupos recomiendan, mientras se asista al paciente por la parte multidisciplinaria, poner el paciente en Trendelenburg, en decúbito lateral izquierdo, administrar líquidos de reanimación y oxígeno a alta dosis e ir preparando pues, el paciente de su remisión a la unidad de cuidados intensivos para el manejo. Como decía, estas dos últimas tienen una mortalidad relativamente más alta que las dos primeras complicaciones.
Aquí tenemos entonces en la imagen de la izquierda un paciente con múltiples nódulos, con alta sospecha, por supuesto, de un tumor primario metastásico. No se tiene el primario conocido. Entonces se le hace aquí se hizo esta biopsia por vía anterior, en la línea medio clavicular. Este es el control del coaxial y veo que hizo ese neumotórax. Simplemente lo que hago es introducir un poco más el coaxial. El paciente no tiene ninguna descompensación. Introduzco un poco más el coaxial, controlo la punta del coaxial contra el nódulo que voy a tomar la muestra, tomo las respectivas muestras y posteriormente en el mismo coaxial inserto una llave de 3 vías conectada a una jeringa 50 y manipulando la llave hago el drenaje respectivo de ese neumotórax. Por supuesto hago unos rastreos de control en donde considero que ya se ha drenado el neumotórax, en donde veo que no se han presentado otros incidentes y ya termino el procedimiento. Otros casos como este, vemos un neumotórax mucho mayor, un neumotórax de aproximadamente un 25%, ya con enfisema subcutáneo y todo. En este caso, pues se ubica una válvula, este es el catéter de pleurostomía, es un catéter, usualmente hay de 10 French o de 14 French, de acuerdo a la velocidad, por decirlo así, del drenaje que queramos, y está conectado a través de esta llave de 2 vías a una válvula de Heimlich. Esta es la válvula de Heimlich en un corte tangencial. Vemos la unidirección que tiene, permite salir el aire, obviamente no permite entrarlo. Uno puede, si no tiene esta válvula, uno puede hacer un sistema parecido con un catéter de drenaje multipropósito conectado a un R33 y a un dedo de guante con una seda muy ajustado, o simplemente dirigirlo a una trampa de agua también. Es otra manera de manejar un neumotórax en la sala del procedimiento o en la observación inmediata. Acá tenemos varios ejemplos de cómo se ven las diferentes incidentes o complicaciones. Esta es una hemorragia alveolar. Fíjense que se ve como una especie de neumonitis. Usualmente se autolimitan. Algunas veces llegan a comprometer todo el segmento pulmonar y el glóbulo incluso, y se autolimitan. Simplemente estos pacientes los hacemos seguimiento pues, en caso que presenten una respuesta inflamatoria. En esta otra paciente tenemos una complicación que es el embolismo aéreo sistémico. Podemos ver en las cavidades cardíacas la presencia de aire y en la tomografía de cráneo podemos ver aire en arterias cerebrales. Esta, como les decía, es una complicación muy temida y por eso no biopsiamos nódulos o masas que estén cerca a bulas enfisematosas o grandes quistes. Perdón, o a grandes lesiones aéreas. Aquí tenemos una paciente con una complicación de un neumotórax. Se accedió por vía posterior a esta masa periférica apical. Posteriormente, en la recuperación, el paciente empezó a presentar mucho dolor, inestabilidad hemodinámica. Comprobamos el neumotórax que estaba haciendo en una forma muy rápida. Eso es todo. Pues aquí está la bibliografía de la cual me basé parte de esta charla y entonces pues, recomiendo si quieren hacer algún tipo de consulta. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Salón, por tan excelente conferencia. Ha generado bastante entusiasmo, hay varias preguntas. La primera que me hacen por acá, por otro lado, es ¿cuál es el nódulo más pequeño que ha biopsiado? ¿Qué tamaño ha hecho biopsia que sea muy pequeño? Sí, realmente he biopsiado nódulos menores a 10 milímetros. Creo que uno de los que he tomado, digamos, como anécdota, son nódulos de 5 o 6 milímetros. He logrado obtener muestras de esta dimensión. Y es ahí donde uno dice que necesita mucho la colaboración del paciente para poder posicionar el nódulo. Y son nódulos que desde la planeación inicial uno ve que hay un acceso seguro y que uno sabe que va a poder posicionar el coaxial en un solo paso y justo al frente del nódulo, que es lo ideal. ¿El Entonces, nódulo necesariamente tiene que ser subpleural para que se pueda hacer biopsia guiada por TAC? no necesariamente. O sea, en teoría son nódulos, digamos que los nódulos son los que, como decían las indicaciones iniciales, en donde la broncoscopia no tenga acceso, podríamos nosotros evaluar la posibilidad de hacerlo por vía percutánea. Hacemos nódulos, biopsias de nódulos más centrales a veces, siempre y cuando no estén obviamente adyacente a una estructura vascular importante o a una lesión que tenga una bula enfisematosa, como hablábamos ahora.
Bueno, y por aquí hacen unas preguntas más, parecen de radiólogos. Dice, ¿cuánto tiempo deja al paciente en observación después de la biopsia? Así como lo mencioné, 4 horas, usualmente lo dejo en observación, queda con monitor constante de signos vitales, con una familiar acompañante, hay un auxiliar que está al lado de ellos, pues evaluando cualquier síntoma que se presente, y les doy a ellos unos signos de alerta para que pidan ayuda, auxilio en caso que se presente. Si a las 4 horas el paciente, vuelvo y repito, está asintomático, no hay ninguna alteración de los signos vitales, el dolor es un dolor manejable y lógico respecto al trauma mismo de la biopsia, le doy salida con las recomendaciones adecuadas. Y preguntan aquí sobre el instrumental, sobre si cuándo utilizar core y cuándo utilizar FNA y si utiliza citopatólogo con frecuencia. No, no lo es. Realmente el core es mi primera opción, mi primera intención. El FNA, muchos grupos defienden que si uno hace FNA y hace core, tiene un mejor rendimiento histológico y citológico, por supuesto, diagnóstico. Yo considero mi experiencia, al principio yo lo hacía así, pero muchas veces se hacía un poco más prolongado el tiempo. Hay que tener en cuenta que el paciente está molesto, que está en una posición a veces algo incómoda, que de una u otra manera el paciente está muy despierto y está viendo todo el procedimiento. Entonces, considero que se agradece si uno va un poco rápido al respecto. Y si la aguja core nos da unos buenos cilindros, yo pienso que es suficiente. Se minimizan un poco más las complicaciones como en neumotoras. El estar uno manipulando el coaxial entrando y saliendo puede aumentar la chance de neumotoras. Entonces uno tiene mucha precaución cuando abre el coaxial de introducir la aguja que va a hacer la biopsia. Por ejemplo, la aguja chiva no ocluye el coaxial, entonces se presenta un poquito más de porcentaje de neumotoras. Entonces, por supuesto, no la hago constantemente. La hago cuando la primera core que tomé no me salió muy bueno, el segundo tampoco. Entonces, para aumentar la posibilidad diagnóstica, hago la biopsia fina, con aguja fina, usando una aguja chiva calibre 22 a través del mismo coaxial. Mi recomendación sería, basada en la experiencia de varios casos, es hacer core de entrada con una aguja calibre 18 Gauss como las que les mostré. Y respecto a, y creo que las preguntas son muy similares. Una es respecto si hay una distancia precisa en la que uno dice se puede todavía hacer una biopsia guiada por tomografía entre la pleura y la lesión. Y por eso mismo también uno de nuestros cirujanos de tórax pregunta si las lesiones centrales se pueden hacer guiada por TAC. En teoría son las lesiones que no queremos entrar el portazo. Siempre perforamos las que están en intermedias, en segmentos intermedios o periféricos. Por supuesto, las lesiones centrales creemos y pues como sabemos todos son más de mejor intención a través de la broncoscopia, más seguras entre comillas por ese sentido, porque ya a nivel central las lesiones vasculares le tenemos obviamente mayor respeto y mayor miedo que esas puedan ocurrir, ¿no? Entonces, lesiones centrales tratamos de no meternos en lo posible. Yo Y recomendaría que no se deben hacer. en realidad el neumotórax vendría a ser más bien como más que una complicación, como una situación como es esperable, que es manejable, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Siempre que hago biopsias de pulmón entro pensando que va a haber un neumotórax, por supuesto. No hay que temerle siempre y cuando el paciente pues, no corra riesgo su vida pues, en la sala de procedimientos. Sí recomiendo es tener en la sala de procedimientos el catéter de pleurostomía con la válvula Henrich a disposición inmediata. Siempre lo tengo ahí en la sala. Es parte de nuestro protocolo por si requiere hacer el drenaje. Si no tenemos ese catéter, se puede hacer un drenaje o a través del mismo coaxial o usando agujas tipo AngioCat, más gruesas, calibre 16, conectadas a un sistema coaxial, a un sistema de válvula de llave de 3 vías o un sistema de válvula cerrado, y podemos también manejarlo en la misma sala. Pero siempre estar preparados que se va a presentar el neumotórax. Yo pienso que es importante. Una digamos, de las carteras, entre comillas, de que ocurre un neumotórax es que la posición del nódulo va a cambiar. Al colapsarse el pulmón, el nódulo se profundiza un poco más, entonces hay que entrar con un coaxial largo. Yo usualmente uso un coaxial de 16 centímetros, porque muchas veces tengo que introducir un poco más de coaxial persiguiendo, entre comillas, el nódulo, con la intención de no salir del procedimiento sin hacer biopsia y con un neumotórax que sería
un resultado muy malo para el paciente, ¿no? Si el paciente sale con su válvula de Henrich, pero sale con el diagnóstico, por lo menos se logró el objetivo del procedimiento. Y en ese caso, cuando hacen neumotoras y necesitan el sistema de drenaje, ¿cuántas horas los dejan en observación en la clínica o se van para la casa con su válvula? Sí. Si se puso la válvula rápidamente el pulmón, digamos, expande rápidamente y se logró el control inmediato de neumotoras, por decirlo de alguna manera, dependiendo de las comorbilidades del paciente. La recomendación digamos, general es que si uno pone una válvula de torostomía, por lo menos el paciente debe ser observado intrahospitalariamente las primeras 24 horas. Esa es la gran recomendación. Hemos manejado pacientes ambulatorios con catéteres de Henrich, con muy buenos resultados incluso, ¿no? Siempre con el temor de que no estén en la clínica en caso de que se presente algún incidente, pero controlando que sean pacientes que tengan fácil acceso, que no estén solos, que puedan regresar rápidamente, que uno ve que entienden los signos de alerta. Entonces lo hemos manejado ambulatorios en algunos casos. Inclusive hay pacientes que han viajado al exterior con la válvula Henrich. Tuvimos un paciente norteamericano que hizo un neumotórax espontáneo estando aquí en Cali, se le puso el catéter de Henrich y el paciente viajó el día siguiente con el catéter y todos quedamos asustados hasta que no nos llamó que había llegado bien. Como Y a anécdota. propósito, ¿y un paciente después de una biopsia guiada por TAC puede viajar en avión? ¿O No, también tienen un tiempo en el cual pueden subirse a un avión? sí, la recomendación es que no lo hagan en menos de 24 horas, por lo menos hasta que estemos seguros que no haya hecho un neumotórax. Un neumotórax en avión no se porta muy bien. Se puede aumentar, obviamente, por cambios de presión bariátrica. Aquí también cirugía de tórax está interesado en, así como hacen la biopsia guiada, también es posible que marquen el nódulo, poder hacer la marcación del nódulo para que cuando lleguen a cirugía lo puedan encontrar de forma más fácil. Bueno, no tengo experiencia con eso. He leído por aquí algunas opciones con radioisótopos, pero no tengo experiencia con la marcación, ni nunca me he coordinado con cirugía de tórax para hacerlo, pero es completamente posible hacerlo a través del coaxial. Uno puede, antes de retirar el coaxial, introducir la semilla de marcación. La idea que conseguir es el método adecuado o el método con que se va a hacer el seguimiento transoperatorio. Claro, muchísimas gracias, doctor, excelente y mucho ánimo. Aquí, Muchas miren, hay gracias. mucha gente entusiasmada, siguen con preguntas, pero ya tenemos que continuar. Bueno, muchísimas Entonces, gracias a ustedes. ahora le voy a dar paso al doctor Juan Manuel Muñoz, que él es parte de nuestro grupo de medicina nuclear de la clínica Imbanaco del grupo Quirón Salud. Y él nos va a hablar sobre lo que viene a ser, cuál es la utilidad de la tomografía por emisión de positrones en los pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, gracias, doctora Palacios, por esta invitación. En principio me pillaron transmitiendo desde mi casa, esta es la habitación de mi hijo. Entonces, primero que todo, me voy a disculpar un poco, voy a quitar la imagen para que los que estén participando no vean de fondo una habitación de un preadolescente, sino que intentaré mantenerlos eh, divertidos a través de las diapositivas que tenemos, ¿ok? Tranquilo, Bueno. doctor, es la virtualidad. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar un poco, digamos que de manera general el tema es demasiado extenso. Hacía tiempo no lo revisaba, pero es demasiado extenso el papel del PET dentro del cáncer de pulmón. Entonces vamos a hablar primero de algunas generalidades para poder entender la diferencia entre un PET, aunque sea un PET-TAC, y un TAC o una resonancia magnética. En 1838 se describió por primera vez o se definió por primera vez el cáncer como un conjunto de células con una morfología alterada que tienen una proliferación anormal e incontrolada. Desde entonces hasta el día de hoy poco ha cambiado su definición. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, con el advenimiento de las mejoras tecnológicas, lo que sí se ha cambiado es la forma de evaluar y de ver el cáncer, ya que lo hemos podido estudiar desde el punto de vista metabólico, genético, histológico y molecular. Con lo cual hemos transformado una entidad que anteriormente se consideraba una entidad única en una entidad marcadamente heterogénea y altamente compleja. El proceso en el cual también ya conocemos cuáles son los procesos que regulan la carcinogénesis, sabemos que existen unos oncogenes promotores, existe un factor que se llama factor gatillo o factor promotor, y él se va a encargar de
alterar, producir una alteración genética en estas células tumorales, las cuales al reproducirse las van a transmitir a sus células hijas. Lo complejo de este tipo de patologías es que las células hijas también pueden desarrollar otros tipos de anomalías genéticas y por tanto la hace altamente heterogénea. Bajo el término de cáncer, tenemos una serie de patologías o de neoplasias que tienen orígenes diferentes. Vienen desde los epitelios, son hematológicas, del neuroectodermo, mesenquimales, y todas tienen características y tienen pronósticos diferentes. Sin embargo, hay unas características muy comunes entre todas ellas, por ejemplo, que son células de crecimiento independiente, se pueden decir que son inmortales, tienen una alta tasa de proliferación, y de lo más importante que aquí tenemos y que he resaltado es la reprogramación energética. En una célula eucariota normal, ella puede obtener su energía mediante la producción de ATP mediante dos vías, mediante el ciclo de Krebs, donde se produce 36 a 40 ATPs aproximadamente por cada molécula de glucosa, y el ciclo del ácido láctico. El ciclo de ácido láctico es menos eficaz, se produce una tercera parte de los ATPs que se producen de manera habitual. En 1931, el doctor Otto Warburg propone que la oncogénesis en las células tumorales son el producto de una respiración defectuosa. Es de recordar que las dos organelas en las células que contienen material genético son el núcleo y la mitocondria. Por tanto, las células tumorales van a desviar de manera preferencial el metabolismo de la glucosa hacia el lactato, independientemente de la concentración de oxígeno. También postuló que la hipoxia y la acidosis son dos caras de la misma moneda, y hay algo que también dijo que llamó mucho la atención, que ninguna enfermedad podía coexistir en un ambiente alcalino, incluyendo al cáncer. Esto permitió disparar un poco la imaginación de grupos de trabajo, y algunos consideraron que alcalinizar el medio era una forma de combatir la progresión de las células tumorales. En Colombia hay una fórmula bastante criolla que es tomar agua con bicarbonato. Sin embargo, el bicarbonato de sodio es una sal, no reacciona con el ácido láctico, y aunque se descompusiera en sus iones, el bicarbonato, al no ser lipofílico, nunca va a poder atravesar las membranas celulares, a no ser que sea por mecanismos electrostáticos facilitadores. Por tanto, alcalinizar el medio ambiente no va a producir ningún efecto. Otros, tomando en cuenta que la hipoxia y que la acidosis eran dos caras de la misma moneda, propusieron que el incrementar las concentraciones de oxígeno a diferentes presiones atmosféricas a través de cámaras hiperbáricas podrían revertir el efecto de la carcinogénesis. De hecho, hay algunos estudios realizados con muy pocos pacientes, pero obviamente no son controlados y tampoco revisados por pares, donde ellos terminan concluyendo, los investigadores, que ellos han podido revertir esta carcinogénesis. La tercera, obviamente, es bastante lógica. Si la célula tumoral tiene un déficit energético, necesita de grandes cantidades de glucosa, pues vamos a inhibir o vamos a disminuir el aporte de glucosa oral. Sin embargo, estamos tratando un organismo vivo. El organismo vivo se defiende y él mismo puede poner en marcha los mecanismos de degradación del glucógeno o la liberación de glucosa a través de la degradación de la grasa. Por tanto, tampoco te puede servir de nada. Entonces, de este punto, lo que nos queda es que tenemos una célula inmortal en alto grado de proliferación, cuyas necesidades metabólicas son muy altas. El PET-CT, obviamente, es un procedimiento diagnóstico de medicina nuclear cuyo objetivo es el de estudiar el metabolismo del metabolismo glúcido celular a través de la inyección de una molécula de glucosa modificada radiomarcada. Es de recordar que las células normales tienen transportadores de glucosas en la pared celular, y estas se sobreexpresan o se inhiben dependiendo de sus necesidades metabólicas. Toda esta glucosa entra, es fosforilada y puede ir directamente a la síntesis de glucógeno o directamente a la glicólisis para la producción de ATPs. De forma similar, nosotros utilizamos un análogo de glucosa, el cual es la FDG,
vamos a cambiar de puntero, es la FDG, la cual hemos marcado con un emisor de positrones. Es de tener en cuenta que una de las características bioquímicas de estas células tumorales es que tiene una sobreexpresión de estos transportadores de glucosa. Entonces, con lo cual les permite transportar grandes cantidades de glucosa al interior de la célula. Las exocinasas, de forma similar a la glucosa, la van a fosforilar, pero al estar modificada no va a sufrir se van a quedar almacenadas. Por tanto, esta característica glucolítica mejorada de las células tumorales es la que nos va a permitir diferenciarla, como en este caso, de las células del metabolismo glúcido normal. Los protocolos de realización son distintos, es una cosa que habitualmente nos preguntan, en un hospital se hace una cosa, en otro, pero básicamente todos son muy similares en algunos aspectos. Primero, debe evitarse el efecto competitivo de la FDG contra la glucosa normal del paciente, por tanto el paciente debe estar normoglucémico, tanto diabéticos como no diabéticos, y aunque los diabéticos les permitimos que tengan glicemias preprandiales por debajo de 150 para realizar ese estudio. Y lo segundo es que utilizamos el cálculo de FDG en función del peso. Básicamente es importante tenerlo en cuenta porque la FDG, la concentración de FDG inyectada, se debe variar así, dado que entendemos que el peso del paciente se va a modificar a lo largo del tratamiento. Tras la inyección de la FDG y tras 50 minutos de espera, el paciente entra al PET. El PET tiene un doble anillo. El primero es un TAC multicorte, que puede ser de 2, 6, 12, 20, 128. No tiene, desde el punto de vista de sensibilidad del estudio, no tiene importancia. Es importante recalcar que en la actualidad en Colombia todos los equipos son PET-CT y que la sensibilidad intrínseca de la imagen metabólica no se modifica por el TAC. Por tanto, no es cierto lo que a veces se comenta, que hay equipos superiores debido a que tienen más cortes tomográficos. Desde el punto de vista tomográfico sí tiene más superioridad, pero con respecto al PET no. Entonces se hace la matriz nosotros utilizamos una matriz fundamentalmente que tiene dos objetivos. La primera es corregir la atenuación del fotón de la porción metabólica y segundo, la localización anatómica. Luego empieza el equipo a hacer la parte metabólica. Vemos que hay unos órganos que de manera normal y natural captan FDG, como por ejemplo el cerebro, porque su tasa metabólica es muy alta, el hígado, el riñón, porque básicamente se elimina por allí. Vemos que hay actividad en la vejiga, vemos actividad de la médula ósea y vemos las células tumorales. Ahora, de manera intuitiva, el equipo se encarga de fusionarlos, con lo cual tenemos una imagen híbrida en la cual tenemos un estudio funcional y tenemos una localización anatómica. Después pasa al proceso de interpretación. En la interpretación, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, uy, no se me movió este muñeco, perdón. A diferencia de lo que algunos pueden pensar, el componente morfológico de la lesión no es tan importante. Lo importante es la actividad metabólica. Nosotros desde el punto de vista del informe utilizamos el criterio del TNM, donde inicialmente describimos la T, el tamaño tumoral, describimos la actividad metabólica, que es la parte importante. Vemos la distribución intratumoral, describimos zonas de isquemia intratumoral y describimos la relación que tiene ese tumor con las estructuras vecinas. Luego describimos la parte de N, que son las lesiones metastásicas a nivel ganglionar. Digamos que esta es la parte más compleja, porque en principio, aparte de ver la actividad, la localización de las lesiones, también tenemos que hacer una correlación entre la lesión primaria y las lesiones ganglionares evaluadas. También tenemos que conocer la historia natural de la enfermedad. Debemos evaluar si corresponde al drenaje natural de esta lesión tumoral. Y por último, debemos establecer teorías o establecer probabilidades bayesianas para hacer diagnósticos diferenciales. Para nosotros lo más importante es el grado de captación de la glucosa. Hay dos métodos que todavía siguen muy activos, siguen siendo válidos. Los métodos cualitativos, en los cuales
Fundamentalmente vemos la actividad de la lesión tumoral y la relacionamos con el órgano de referencia. Sin embargo, pequeñas variaciones no pueden ser evaluadas adecuadamente por el ojo y puede tener algunos tipos de variaciones en cuanto a que personas diferentes pueden opinar diferente. Por tanto, hay una forma que es la forma semi-cuantitativa, que ustedes la habrán visto en nuestros informes, donde nosotros evaluamos el grado de captación de glucosa en función del SUV. El SUV se traduce valor estandarizado de captación de glucosa. Este es un método que obviamente es mucho más exacto, permite evaluar evolutivamente al paciente si el estudio se realiza de la misma forma y puede tener, digamos que es una referencia para evaluaciones posteriores. Pero ¿qué afecta al SUV? La evaluación, la captación de glucosa dentro del tumor. Pueden haber unos factores externos al tumor, pero lo más importante, lo que traigo aquí en esta diapositiva, son los factores tumorales que van a afectar el SUV. Por tanto, la vascularización tumoral, la neovascularización, va a hacer que el SUV sea muy elevado. La proliferación en función del Ki-67. Es por eso que los tumores, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos, bien diferenciados con un Ki-67 del 2%, nosotros no vamos a poderlos diferenciar adecuadamente, a diferencia de los carcinomas neuroendocrinos, donde el Ki-67 es superior al 20%. Por tanto, el Ki-67 también es un factor que va a alterar el SUV. Alteraciones genéticas. Entre más alteraciones genéticas tenga la célula tumoral, obviamente más error genético, más error en la producción de energía, más necesidad de energía y el SUV cada vez va a ser más alto. La hipoxia tumoral, la hipoxia va a estimular la sobreexpresión de los GLUT1 y esto va a hacer que entre más cantidad de glucosa al interior de la célula tumoral. Y por último, la viabilidad tumoral, que es la que nosotros tenemos en cuenta fundamentalmente al evaluar la respuesta a la quimioterapia. Si hay una adecuada respuesta a la quimioterapia, hay una disminución de la viabilidad celular, del número de células viables. Al haber una reducción del número de células viables, pues va a haber, obviamente, una reducción del SUV. Entonces, cabe una pregunta. ¿3 lesiones del mismo tamaño pueden tener un mismo SUV? La respuesta es depende. Y depende más del tumor que del tamaño. Por nosotros, desde el punto de vista metabólico, el tamaño es algo no muy relevante. Aquí tenemos 3 tumores diferentes con una lesión tumoral más o menos del mismo tamaño. El de la izquierda vemos, son 3 histologías distintas obviamente, vemos que tiene una captación máxima de 20.83, esto hace referencia a un tumor altamente desdiferenciado o un tumor de alto grado. La lesión metastásica que vemos a nivel hepático tiene una captación de 7.30, digamos que está en término intermedio, y la estadenopatía tumoral que vemos en el hemicuello derecho, vemos que es una captación baja del 4.06, lo que indica que el tumor evaluado es un tumor de baja actividad. Pero ahora, ¿cómo podemos integrar las dos cosas? Una célula tumoral en crecimiento, alta necesidad metabólica y un procedimiento diagnóstico que puede detectar las lesiones tumorales mediante su capacidad de ver la acumulación de glucosa. Vamos a ver cómo metemos esto y engranamos en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón sigue siendo un problema, dado que sigue creciendo desde principios del siglo XX. En la actualidad, más o menos, se están diagnosticando 1.3 millones de cánceres de pulmones al año. Es la segunda neoplasia más frecuente, con igual prevalencia en hombres que en mujeres, pero es la primera causa de mortalidad. Histológicamente está dividida en 2 grandes grupos: el carcinoma pulmonar de célula no pequeña, que corresponde entre el 85 al 90 en sus 3 variantes histológicas, escamocelular, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes, y el carcinoma pulmonar de célula pequeña, que corresponde entre el 10 al 15%. El factor de riesgo que sigue predominando es el tabaco, con un riesgo relativo entre fumadores versus no fumadores de 10 a 1. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a enfocar esto directamente en 3 indicaciones. Primero, en el estudio neuropulmonar solitario. Segundo, en la estadificación del cáncer de pulmón. Y tercero, la respuesta. Me quedan pendientes varias cosas, pero obviamente es por el tiempo que escogí estas 3.
El nódulo pulmonar solitario es el hallazgo radiológico más común en Estados Unidos. Se diagnostican aproximadamente 130.000 a 150.000 nódulos pulmonares por año y sigue siendo, diferenciar estos nódulos sigue siendo bastante complejo, ya que las características morfológicas de benignidad y malignidad habitualmente se superponen. Tal como lo escuchamos en el doctor Salom, si biopsiamos lesiones benignas podemos tener complicaciones y si no biopsiamos un carcinoma, pues obviamente va a progresar. Estos son los diagnósticos diferenciales cuando alguien se encuentra en un nódulo pulmonar solitario. Va desde alteraciones congénitas, no infecciosas, infecciosas y neoplásicas. Obviamente este cuadro cambiará en función de la prevalencia de las patologías de cada región. Cuando uno se encuentra a un nódulo pulmonar solitario, lo primero que tiene que establecer es el riesgo o la probabilidad de que esa lesión sea tumoral. Entonces, se va a los inputs clínicos. De los inputs clínicos, lo más importante es la edad, el hábito de fumar y los antecedentes de neoplasia del paciente. Y el TAC, que es la imagen de elección ante un nódulo pulmonar solitario, si bien mide muchas características, las más importantes son el diámetro de la lesión, la espiculación y la localización. Tomando esto y mezclando estas entradas, podemos obtener tres opciones. Definitivamente, la lesión es benigna, donde la probabilidad de actividad tumor, de que haya un tumor es menor al 5%. No se deben hacer procedimientos invasivos y solamente con el seguimiento es más que suficiente. La lesión puede ser definitivamente maligna, en cuyo caso debe ir a biopsia y debe ir a estadificación. Y por último, está el indeterminado, donde la probabilidad de neoplasia se encuentra entre el 5 y el 30%. Aquí es donde el PET ha encontrado un campo de indicación muy bien definida, convirtiéndose en una herramienta diagnóstica adyuvante al TAC para diferenciar las lesiones benignas de las lesiones malignas. Los diferentes estudios muestran que tiene una sensibilidad muy buena y un valor predictivo positivo bastante bueno, al igual que la especificidad. Estos son los tres estudios de los cuales se tomaron los datos. En la izquierda es un estudio prospectivo donde se tomaron 89 pacientes con nódulos mayores a 7 milímetros, radiológicamente indeterminados, donde se estadificaron con PET y se evaluaron posteriormente con la histología. Aquí, utilizando los métodos de cuantificación, se mostró que la sensibilidad era del 92% y una especificidad del 90%. Si utilizamos el criterio visual, la sensibilidad suele ser muy alta, el 98%, pero la especificidad cae a un 69%, lo que indica que vamos a tener más casos, pero también a expensas de una mayor cantidad de falsos positivos. El segundo es un metaanálisis donde compara el TAC multicorte, la resonancia, una gamografía con octreotide y el PET. Y demuestra lo mismo, que el PET tiene una muy buena sensibilidad y un buen valor predictivo positivo. Y el último que traje aquí, básicamente, me llamó la atención porque aquí ya introduce el PET-TAC, compara el PET-TAC contra el PET dedicado, contra el TAC, y demuestra que la sensibilidad del PET-TAC es del 97% y una especificidad del 85%. El CT tiene una muy buena sensibilidad en el estudio, del 93%, pero la especificidad cae al 31%. De manera análoga a la anterior, el incremento de diagnósticos también va de la mano con un aumento de los falsos positivos. Dentro de la estadificación, vamos a pasar al segundo punto, que es la estadificación ya del cáncer una vez diagnosticado. La estadificación sigue utilizando el TNM, T, el tamaño tumoral, N, metástasis ganglionares, M, metástasis. Tomando en cuenta estos tres factores, el paciente recién diagnosticado se introduce dentro de las 4 categorías de estadio clínico, entendiendo que el estadio clínico a día de hoy es el factor pronóstico más importante de supervivencia. Sin embargo, dado que el TNM sigue utilizando los criterios morfológicos, la desventaja es que no puede explicar recidivas en pacientes que tienen estadios precoces y que han sido sometidos a tratamientos curativos. No puede explicar los comportamientos dispares de 2 pacientes con tumores del mismo tamaño y la misma histología en pacientes diferentes. Y tampoco puede explicar
por qué parte del tumor responde al tratamiento y por qué otra parte no lo hace. Dentro de las teorías por las cuales puede pasar esto, básicamente hay dos. Una, que definitivamente los procedimientos morfológicos no son tan adecuados en cuanto a la estadificación de tumores tan agresivos. Y segundo, que pues existen otras variables que no necesariamente se relacionan con la morfología. En la estadificación tumoral, a pesar de los datos registrados por el PET, el procedimiento de elección sigue siendo el TAC. Pero el TAC tiene sus limitaciones. Por ejemplo, tal y como está puesto allí, si bien puede evaluarse que toca la pleura, no puede evaluar si hay invasión, si hay actividad pleural o no. Hay que tener en cuenta que un 30% de pacientes recién diagnosticados con cáncer de pulmón pueden presentarse con derrame pleural, y el TAC y la toracentesis no tienen la suficiente sensibilidad para diferenciar un derrame pleural maligno de otras etiologías. En este contexto, el PET y en los estudios que alcancé a revisar mostraba una sensibilidad del 89% y un valor predictivo positivo del 94%. No puede diferenciar tejido cicatrizal del tumoral, y el TAC no puede diferenciar las atelectasias tumorales de otras causas. Por tanto, el PET se está considerando usarlo dentro de una estrategia global de diagnóstico, no para reemplazar una tecnología con respecto a otra. Y aparte de los criterios morfológicos, se está investigando el submáximo y la heterogeneidad de distribución del radiofármaco como factores independientes de supervivencia. La heterogeneidad son estudios muy recientes, todavía no hay unos datos contundentes, pero el submáximo sí tenemos algunos datos que son interesantes. Para hablar de la heterogeneidad tumoral, he traído esta diapositiva en la cual tenemos a la parte izquierda un driver que representa una zona de un adenocarcinoma. Si nosotros descomponemos esta zona en sus distintos drivers, vemos que la alteración genética más importante es la alteración del EGFR. Luego tiene otras alteraciones como son la aparición del KRAS, el ER2, el ALK, pero si tomamos el segmento del EGFR, ya vemos que las alteraciones genéticas asociadas o que pueden sobreexpresar este receptor son diferentes, no se asocian a un solo cromosoma. Por tanto, una misma entidad puede ser marcadamente heterogénea. Este es el ejemplo. Los dos son adenocarcinomas, uno más pequeño que el otro. Lo primero que llama la atención es que la captación del más pequeño es más alta. Segundo, que hay una actividad, hay una adhesión de la lesión directamente a la pleura con un engrosamiento pleural. Y cuando vemos el estudio metabólico, llama la atención que ese engrosamiento pleural no tiene actividad. Por lo tanto, queda la duda si se trata de una microinvasión o una actividad desmoplástica de la pleura con respecto al tumor. Este tumor, además de ser pequeño, ya tiene una lesión metastásica ganglionar. El tumor de la derecha, por el contrario, es un gran tumor que obviamente afecta a la pleura, pero a pesar de su tamaño no tiene metástasis ganglionares. Lo más llamativo de esto es la presencia de zonas isquémicas y una marcada heterogeneidad tumoral. Esto es lo que se está intentando buscar ahora para predecir la supervivencia de los pacientes. Este es un metaanálisis del grupo europeo de manejo de cáncer de pulmón, en el cual toman distintos estudios desde 1998 hasta el 2005, diferentes grupos de pacientes, diferentes estadios. El principal son el carcinoma de no célula pequeña, y la gran mayoría de estos estudios demuestra que el SUB es un factor pronóstico independiente de supervivencia, exceptuando dos, que es el estudio de Sugawara, el cual es indeterminado, y el estudio de Port, que terminan diciendo que el SUB no es un factor pronóstico. Al revisar estos dos estudios nos encontramos dos cosas distintas. Primero, que no utilizan el SUB máximo, que es el que se utiliza en la literatura internacional, sino que utilizan como medida el SUB medio, y no utilizan el peso corporal del paciente, sino que utilizan la superficie corporal. Y eso puede ser dos factores que puedan haber determinado este final.
Estadificación ganglionar. La afectación de los ganglios es el factor más importante porque obviamente nos va a definir qué pacientes van a ir a cirugía. Cada paciente nos va a dividir los pacientes en pacientes con enfermedad localizada y enfermedad sistémica o avanzada, y quienes pueden ir a un tratamiento con intención curativa y quienes van a tratamiento con intención paliativa. Obviamente, más allá de comparar el PET-TAC con la resonancia, en estadios precoces, lo que llama la atención es si bien el PET-TAC muestra una leve sensibilidad mayor, obviamente la conclusión del estudio fue que clínicamente no era importante. Y cuando se comparó el PET directamente con la mediastinoscopia, no mostró que era superior en cuanto a la estadificación de lesiones metastásicas. Sin embargo, el grupo europeo de oncología médica, tomando en cuenta este metaanálisis, donde se tomaron pacientes en estadios T1, T2, N0, y sumando, donde se sumó el valor predictivo negativo del TAC y el valor predictivo negativo del PET, se demostró que era muy alto, hasta un 93%. Por tanto, a partir de esta publicación, este grupo ya no aconseja realizar procedimientos invasivos si los estudios, tanto el TAC como el PET, son negativos en el mediastino, exceptuando dos casos: los tumores centrales mayores a 3 centímetros, porque en estos casos no vamos a poder diferenciar qué es tumor y qué es ganglio, y los ganglios que en el TAC muestren más de 1 centímetro, PET negativo, y que el tumor primario tenga baja actividad. La estadificación de metástasis, cualquier artículo que ustedes escojan y que comparen las técnicas, siempre van a demostrar una sensibilidad muy alta y una especificidad del PET con respecto a las otras. Aquí he traído dos, fundamentalmente, que me llaman la atención. Es la sensibilidad del PET-CT versus la gamografía ósea versus la resonancia en la detección de metástasis óseas. La conclusión de este estudio fue que el PET y la gamografía ósea mostraron sensibilidades muchísimo mayores, por encima del 90%, respecto a la resonancia, pero el PET mostró una mayor especificidad. Por lo tanto, la conclusión de este metaanálisis fue que no es necesario complementar para estadificación ósea con gamografía ósea a los pacientes que ya han sido estadificados por PET, dada su sensibilidad y su especificidad. Y que me pareció interesante, que fue un estudio aleatorizado, tomó 189 pacientes, de los cuales 98 fueron al brazo de estadificación PET-CT y el 91 a la estadificación habitual. El outcome de este estudio era evaluar el número de toracotomías innecesarias partiendo de la estadificación del PET-CT o de la forma habitual. De 98 pacientes, 60 fueron a toracotomía, 35% terminaron con una toracotomía innecesaria, y del otro grupo de estadificación habitual, 73 fueron a toracotomía y más de la mitad fueron toracotomías innecesarias. Bueno, y ya para terminar, para no aburrirlos tanto, vamos a hablar rápidamente de la evaluación de la respuesta. Hay que tener en cuenta que un 30% de los pacientes con cáncer de pulmón que estén recibiendo tratamiento seguirán progresando a pesar de ese tratamiento. Por eso es fundamental identificar a los no respondedores de manera precoz con dos objetivos. El primero, evitarle los efectos tóxicos de una quimioterapia ineficaz. Y la segunda es permitirle que pueda utilizar tratamientos de segunda línea de manera precoz, con lo cual, y de forma paralela a lo que pasó en mama, aumentar la supervivencia de estos pacientes. El PET-CT se ha mostrado como un gran indicador en supervivencia global y supervivencia libre de progresión en la evaluación tanto en quimioterapia de inducción como al final del tratamiento. Para hacer el cuento corto, significa, si yo tengo un PET de estadificación y le inicio quimioterapia, ya sea de inducción o de tratamiento con intención curativa, si al final de estos dos el PET sigue positivo, ese paciente va a tener peor supervivencia que si el PET se negativiza. Recuerden que obviamente la negativización es la ausencia de células tumorales. Esto ha hecho una disrupción tan intensa que inclusive el PET es tenido en cuenta en los criterios RECIST 1.1, que tradicionalmente son de radiología y donde incluyen al PET dentro de la evaluación de la progresión. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo evalúo la respuesta? Hay dos formas de evaluarla, criterios otra vez cuantitativos
criterios cualitativos. El grupo europeo utiliza cambios en el submáximo y el grupo norteamericano utiliza cambios en el subpico. Uno se llama criterios EORC, que los habrán visto algunas veces en los informes, y otros se llaman criterios PERSIST. Nosotros, por consenso con oncología, hemos decidido utilizar escalas cualitativas porque en principio son más fáciles de realizar. Segundo, tienen mayor reproductibilidad tanto intra como interobservador, independientemente del equipo, independientemente de la institución donde se realice, y la sensibilidad y sobre todo el valor predictivo positivo es bastante alto. Es muy sencillo. Nosotros utilizamos la escala de Hopkins, son 5 puntos, en las cuales tenemos 2 órganos de referencia, uno que es el pool vascular y el otro es la actividad hepática. El score 1, score 2 y el score 3, tal y como dice aquí, son negativos. Ausencia de viabilidad tumoral. El score 4 y el score 5 se pueden relacionar con actividad y viabilidad tumoral y debe ser corroborada mediante biopsia. Bueno, y eso es todo lo que tenía que contarles. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por la excelente conferencia. También tenemos bastantes preguntas. Entonces, mira qué pregunta tan interesante. Esta dice, y pueden responderla todos, tal vez. Dice, buenas noches, felicitaciones. Una pregunta. De las 3 técnicas mostradas para el diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿qué técnica consideran que es más segura para el paciente? Teniendo en cuenta que la técnica invasiva, la exposición a RX, la contaminación, los radiofármacos, etcétera. Muchas gracias. ¿Qué técnica es mejor de las 3 que hasta ahora hemos discutido? Que nos faltan 3 más en el siguiente lunes, ¿no? Ok. Si quieres Ya empiezo que yo. estás, si quieres Ya que estoy, arranca tú. empiezo. Ajá. Ok. Espérate, voy a dejar de compartir. Bueno, en principio, desde el punto de vista de seguridad, partamos de un concepto. En medicina no hay nada inocuo, no hay nada que no conlleve riesgo. Inclusive la no intervención médica te puede generar riesgo. Entonces nosotros siempre debemos establecer riesgo-beneficio. Todas las técnicas en medicina nuclear, rayos X, TAC, resonancia, no tanto, bueno, si tienes algún elemento metálico puede ser que sí. La toma de muestra de sangre genera y conlleva un riesgo. Esta fue una pregunta que me hicieron, me dijeron, ¿qué es mejor, el PET-TAC o la resonancia PET? El tema es que las dosis de radiación por los diferentes procedimientos diagnósticos están justificadas. Hasta al día de hoy no hay ningún estudio que demuestre que yo realizando un TAC multicorte diagnóstico y luego realizándole un PET con un TAC de corrección de atenuación, el paciente tenga más predisposición a segundas neoplasias. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Hacer un PET TAC diagnóstico o un PET por un lado y un TAC? Tampoco hay nada que demuestre que ninguna de las 2 técnicas sea inferior con respecto a la otra. Pido la palabra, doctora. Gracias. Hágale, doctor Salón. Sí, leyendo las preguntas, realmente de los 3 métodos no son competitivos, son complementarios. Yo sí quiero dar un mensaje importante y es que definitivamente la RX de tora sola no nos va a permitir hacer un verdadero tamizaje para detectar el cáncer de pulmón. Como hemos podido oír, entre más temprano pillemos el cáncer de pulmón, mejor la oportunidad de que el paciente sobreviva con una cirugía oncológica adecuada. Entonces, muchas veces tenemos que usar todo. Pero yo dejaría un mensaje claro. Primero, el tamizaje se debe hacer con la TC simple de baja dosis. De ahí podemos pasar a la TC diagnóstica o al PET-CT, o a veces necesitamos las 2 para poder tomar decisiones adecuadas. Por supuesto, como vimos en un momento dado, llega la encrucijada en que hay que hacer un diagnóstico histológico, entonces se define el tipo de biopsia, o percutánea, o broncoscópica, o quirúrgica, de acuerdo a la posición, a la seguridad con que evaluemos caso por caso de cada paciente. Es la realidad. Pido también la palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gabriel.
la idea es que no se compita, sino que se utilicen los exámenes en el momento adecuado para llegar a hacer el diagnóstico. Tal vez la importancia de hablar de la dosis de radiación es minimizar la exposición del paciente. Es claro desde el desastre de Hiroshima y Nagasaki que los pacientes que tienen por encima de 50 milisieverts o de 100 milisieverts tienen una mayor probabilidad de desarrollar una neoplasia. Entonces, teniendo en cuenta que la radiación se acumula, se ha hecho énfasis en los ingenieros y en ingenieros biomédicos y en los desarrolladores de tecnología en hacer un diagnóstico por imágenes con la menor exposición a radiación ionizante. Y la tendencia actual del conocimiento es a tratar de disminuir la dosis de radiación para obtener un diagnóstico. Entonces, la idea o el objetivo de esta charla es hacer un diagnóstico lo más temprano posible con la menor dosis de radiación ionizante. Una vez hecho el diagnóstico, ya no importa tanto a qué dosis expongamos el paciente porque estamos tratando de beneficiarlo. Entonces, pero el mensaje claro es no usemos más rayos X de tórax para hacer diagnóstico de cáncer pulmonar. El examen probado científicamente para el diagnóstico es el TAC de baja dosis. Está demostrado por múltiples estudios y lo único que nos limita a eso son los costos. La idea es convencer y estas charlas se diseñan para poder convencer al grupo de médicos que piden los exámenes y también para convencer a las aseguradoras de que es más rentable diagnosticar temprano el cáncer que pagar el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad estos estudios son complementarios y no solamente son complementarios, sino que son fases de estudios y también de esa forma hemos diseñado las conferencias. De suma importancia hacer el diagnóstico temprano mediante el TAC de tórax de baja dosis. Listo, encontré un nódulo, ahora cómo reviso si ese nódulo es benigno o maligno, de qué se trata, hay que hacer una biopsia y hay que hacer una adecuada estadificación en el caso del cáncer, que para eso tenemos la tomografía por emisión de positrones. Por aquí nos preguntan para el doctor Juan Manuel, es si encontramos en la tomografía de tórax adenomegalias, que son mayores de 1 centímetro, pero resulta que el PET es negativo. ¿Crees necesario que se realice diagnóstico histopatológico mediante endosonografía bronquial o mediastinoscopia? Si recuerdan la diapositiva que presenté del grupo de ESMO, si el paciente tiene un diagnóstico de un cáncer de pulmón y tiene adenopatías, ellos recomiendan, aunque el PET sea negativo y la captación del tumor es baja, realizar la mediastinoscopia. Ahora, es de entender también en el sitio donde nos encontramos. Un nódulo pulmonar en un paciente mayor de 60 años en Europa o en Estados Unidos muy probablemente sea un cáncer de pulmón. Pero un mismo nódulo en un paciente de 60 años en Colombia o en Latinoamérica probablemente haya que hacer otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo sarcoidosis, por ejemplo tuberculosis. Entonces, hay una cosa muy importante, están muy bien todos los estudios y hay muchos más estudios de donde saqué estos, pero muy pocos reflejan la población nuestra. De hecho, uno de los principales miedos que se tenía al utilizar el PET era la alta probabilidad de que nos diera falsos positivos en relación con tuberculosis. Ahora, ya sé que no le pregunto a Isabel, de los estudios que hemos realizado, ¿cuántos nos han salido tuberculosis? Realmente no se puede solamente diagnosticar por la actividad, hay que ver las características. Por eso está la radiología. La radiología te dice si el nódulo es especulado o no, si ha crecido en los últimos 6 meses, si tiene broncograma aéreo, si tiene atelectasia, que ya te hace sospechar que realmente hay algo mucho más que una simple infección.
Ahora, si es un paciente en área endémica, por eso le decía que había que establecer probabilidades bayesianas con respecto a la probabilidad de que mi hallazgo, que el que estoy encontrando, sea tumoral. Por tanto, aisladamente, el estudio PET no sirve, aisladamente. Pero dentro de un contexto clínico adecuado, un nódulo pulmonar con determinadas características, sí tiene un alto valor predictivo positivo. Yo, en este caso en concreto, para contestar, si tengo las características de un tumor maligno, que tiene una gran cantidad de vidrio esmerilado, por ejemplo, vidrio deslustrado, que ya me estoy pensando que es un bronquio alveolar, digo, pues va a ser que sí, yo lo voy a hacer, porque probablemente ya las características morfológicas del nódulo ya me están marcando que no es infeccioso. Y tal vez no sé qué opinas, si sería más deseable es ya tener el diagnóstico histopatológico del nódulo pulmonar antes de ir a la estadificación con el PET, no vaya a ser un granuloma con ganglios linfáticos también. Son dos conceptos distintos. Hay dos conceptos. Una cosa es yo tengo un nódulo pulmonar indeterminado radiológicamente que debo definir, entonces le hago el PET. Si el PET es positivo, va a biopsia. Si el PET es negativo, sigue en observación, porque aunque fuera un cáncer, los estudios han demostrado que aquellos cánceres que no captan FDG inicialmente y que a posteriori se descubrió que es un cáncer, tienen mejor pronóstico que aquellos que ya vienen captando de entrada. Entonces, en ese contexto, haría primero el PET. Eso es dependiendo del algoritmo que se establezca dentro del hospital. Si el hospital establece que el algoritmo es biopsia, pues va a biopsia. Ahora, dentro de la estadificación, sí, claro, yo prefiero que obviamente verle la cara al enemigo, saber si es un escamoso celular, si es un adenocarcinoma, si es un bronquio alveolar, si es un mucoepidermoide, para saber qué puede dar de sí mi prueba. Respecto a estadificación, Juan Manuel, ¿tú crees que el PET pueda reemplazar el hacer tag de abdomen, gammagrafía ósea y todo la parafernalia que hacíamos para estadificación, particularmente respecto al tag de abdomen? Sí, hay dos diferencias muy importantes, Isa. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, cuando tiene un paciente un cáncer de pulmón, se les hace un TAC cérvico-toracoabdominal. En Colombia, por temas de la EPS, se le hace solamente el de tórax. Y muchas veces pueden quedar lesiones. Si nos vamos a las lesiones metastásicas, si tenemos un tumor que tiene un subalt muy alto, características histológicas con alteraciones del eje FR, obviamente hay que hacer un estudio de cuerpo entero. ¿Y cuál el más sensible? ¿Y cuál es el más sensible entre el TAC corporal y el PET? El PET. Porque además estructuralmente nosotros lo hacemos de cuerpo entero directamente. Y para finalizar, ¿tú crees que todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón deberían tener un PET? Yo soy médico nuclear, yo te diría, claro que sí, pero no, depende, Convéncenos. depende, depende. Hombre, la gran mayoría, primero tenemos que establecer, no lo nuevo necesariamente es mejor, lo nuevo necesariamente puede ser menos efectos colaterales, así pasa con los fármacos. Lo primero que tenemos que establecer es dónde estamos desde los puntos de referencia a nivel internacional, nosotros como clínica o como estructura hospitalaria. ¿Estamos cerca? No hagan nada más. Lo están haciendo muy bien. Pero si nuestras tasas de mortalidad, nuestras tasas de recidiva son más altas que la población, que lo que está publicado o que los hospitales de referencia, pues yo creo que tenemos que introducir nuevas cosas para permitir a los pacientes que tengan una mejor supervivencia. Recuerden que cuando empezó el tema del PET, se demostró que no todo lo que tenía un aumento del tamaño era tumoral, ni todo lo que es normal no lo tiene. Y eso fue una de las causas por las cuales se dice que el PET debe acompañar al TAC en pacientes en estadio precoz porque pueden haber alteraciones, una inadecuada estadificación porque la dispersión tumoral no depende del tamaño, depende de la agresividad tumoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por la compañía, las excelentes conferencias y creo que quedamos muy entusiasmados con todas las técnicas que tenemos para el diagnóstico y estadificación de cáncer de pulmón.
Les recuerdo a todos que esto apenas es el abrebocas porque nos falta la segunda tanda de conferencias sobre diagnóstico o estrategias diagnósticas en cáncer de pulmón que tenemos el próximo lunes a la misma hora a las 6 de la tarde. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de realizar biopsias por broncoscopia. También vamos a hablar un poco sobre biopsia líquida, eso qué es, a quién se le hace. Y también vamos a hablar sobre biomarcadores en cáncer de pulmón. Ya no solamente hablamos si se trata de un adenocarcinoma y demás, sino que hay que encontrarle todos los apellidos al cáncer. Entonces, para eso nos va a acompañar también el grupo de patología. Muchísimas gracias a todos y por favor no se pierdan las conferencias del próximo lunes. Gracias a ti por invitarnos. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amables.